Palacios tiene ahora el uso de la palabra. Buenos días a todas y a todos. Primero, pues es muy importante que hoy estemos celebrando sesiones históricas, que esta Cámara de Diputados analice el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo. Yo creo que así lo asumimos, por eso yo creo que no vale la pena reducir, demeritar el análisis usando digamos un discurso peyorativo, un discurso hasta de broma. Me parece que es muy serio, que debemos asumir que es una responsabilidad muy grande. Insisto, es una responsabilidad histórica, y yo empezaría por decir que se tiene como tarea revisar si el documento se ajusta o no a los fines del proyecto nacional. A eso venimos, a eso estamos mandatados, si se ajusta o no a los fines del proyecto nacional. Y vamos a hablar en serio, porque hace tiempo que los planes de desarrollo que elaboró la tecnocracia de este país sí tenían demasiados conceptos, demasiadas estadísticas, pero hablando de desarrollo se apartaron totalmente de esos fines del proyecto nacional, y hay que decirlo y hay que recordarlo. Hoy estamos usando un lenguaje diferente, estamos usando conceptos diferentes. En esta época, desde luego, sí hay quien no se siente identificado con este nuevo lenguaje, con este nuevo concepto, porque hay diferencias en la forma, pero sobre todo en el fondo. Porque sí vemos las cosas distintas, porque sí estamos haciendo las cosas distintas. Miren, por poner un ejemplo, sexenio de Enrique Peña Nieto. El Plan Nacional de Desarrollo colmado de lenguaje, de derechos, colmado de acciones de combate a la pobreza. ¿Y qué hicieron en ese sexenio en materia de combate a la pobreza? Como no les dio para cumplir unas metas falsas, como no les dio, truquearon la medición de la pobreza, y entonces al final les resultó que había disminuido en 2 millones de pobres. O sea, de por sí las metas eran paupérrimas y de vergüenza, jamás se ajustaron a los fines del proyecto nacional, que por cierto tampoco hablaba de medición de la pobreza, tampoco hablaba. Los fines del proyecto nacional hablaban de la más justa redistribución del ingreso y de la riqueza, que por cierto están previstas en este proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, que por cierto se les había olvidado ese objetivo, ese gran objetivo del proyecto nacional, se les olvidó en los planes anteriores. ¿Por qué se les olvidó? Porque le apostaron al crecimiento con pobreza, le apostaron a un desarrollo que no era desarrollo, le apostaron a un modelo económico que se apartó del gran objetivo de la justicia social, que hoy está plasmado en esto. Es una diferencia de fondo, sí. Hay que reconocer además que no solamente están previstos en programas específicos, en acciones, pero yo resalto mucho las metas que son muy ambiciosas, que son muy importantes y que están expresadas al final del documento del plan, y que hay quien dice que pueden ser difíciles, que son muy complicadas, pero son metas distintas. Y insisto, el tema de la erradicación de la pobreza extrema me parece que es algo bastante importante, que hay otros elementos ahí que resaltar, como la recuperación del poder adquisitivo del salario, y como otros que yo podría mencionar que están ahí y que no habían estado en ningún lado de los planes anteriores. Entonces, yo diría, sí, en acuerdo con el proyecto de dictamen, en acuerdo en la integridad, sí se señalan. Podríamos discutir el cómo evaluar, por cierto,
está expresado ya en un procedimiento que marca la Ley General de Desarrollo. Ya en su momento discutiremos, ya vendrá la glosa del primer informe, pero aquí en el Plan Nacional de Desarrollo no es donde se establece la metodología para la evaluación de los programas sociales y de la política social. Es en la Ley General de Desarrollo Social. Hay un organismo público autónomo que se encarga de eso y hará su trabajo en su momento, pero este no es el instrumento donde debe de aterrizarse hasta ahí. ¿Es cuánto, presidente?